Bien, lo que tenemos en el desarrollo de esta unidad número 3 son las medidas de posición. Aquí hay un primer concepto a tener en cuenta de qué son las medidas de posición. Las medidas de posición son tanto las medidas de tendencia central como los percentiles, deciles y cuartiles, que son puntualmente medidas de posición. Es decir, que las medidas de posición se vuelven a dividir en, por una parte, las que son puntualmente medidas de posición, que son los percentiles, deciles y cuartiles, y dentro de todas las medidas de posición tenemos en particular las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, más comúnmente llamado promedio, la mediana y el modo. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas medidas de posición por medio de ejemplos. Ustedes en el parcial, y ya como verán en el aula, tienen un modelito de parcial. Van a tener, por ejemplo, una lista de números, ¿sí? Que pueden ser, y en el ejercicio puntual va a tener el precio, la edad, número de hermanos, lo que sea. Va a ser una variable y ustedes van a tener los valores. En este caso tenemos una lista de 16 números. En este caso vamos a trabajarla sin ningún tipo de contexto por el hecho de que vamos a ir trabajando simplemente un ejemplo genérico. De esta forma, lo primero que les recomiendo hacer cuando tengan el ejercicio a resolver es ordenarlo de menor a mayor o viceversa. Por lo general se ordena de menor a mayor. En este caso, el menor valor era el 1. Fui ordenando todos los valores que tienen, fíjense arriba. Fui ordenando todos los números y el mayor es el número 12. Aquí abajo puse otra fila más para explicarle qué es lo que es el subíndice i, que van a ver que en todas las fórmulas aparece. El subíndice, ese i que tienen ahí, que tienen por ejemplo aquí en la fórmula del promedio, es la posición que va a tomar cada una de las variables en forma ordenada. Fíjense, i vale 1 para el primer elemento. Y vale 2 para el segundo, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que va hasta el 16. Simplemente es una lista de números, pero ese número, por ejemplo, si yo digo el de la posición 7, ¿cuánto vale? 5. Es decir, que lo que me dice ese i es la posición en la cual está parado ese valor en forma ordenada. De esta forma, para empezar a trabajar puntualmente cada una de las medidas de tendencia central, vamos a trabajar, por ejemplo, la media aritmética o promedio. Se simboliza con la letra X y una rayita arriba. La fórmula que tenemos es, este símbolo que es como una M al revés, se llama sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Ese n va a ser el tamaño de la muestra. En este caso en particular, n vale 16. De los x sub i va a ser cada uno de los elementos. Cuando i vale 1 va a ser 1, cuando i vale 2 va a ser 2, cuando i vale 9 va a ser 6 y así sucesivamente. Es decir, que esto me está diciendo que yo tengo que sumar desde el primer elemento hasta el enésimo, hasta el último elemento de mi lista de datos. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Según la fórmula del promedio, sumar toda mi lista de datos y dividir por n, es decir, el tamaño de mi muestra. Como yo tenía esta lista de datos, lo que tengo que hacer es sumar 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 4 son 14, y así sucesivamente tengo que sumar todo esto, desde el 1 hasta el 12, todos esos elementos, y luego a ese resultado lo tengo que dividir por n, que es el tamaño de la muestra, que en este caso es 16. Hago esa suma primero, divido por 16 y lo que me da por resultado es 6,375 aproximadamente. Bien, ¿cuáles son las ventajas del promedio? Que es la medida de tendencia central más utilizada de todas. Es que justamente tiene en cuenta a todos los valores de mi muestra. Desde el primer hasta el último elemento tiene en cuenta a todos los valores. Esa es la principal ventaja que tiene el promedio. Una de las desventajas es que si yo tengo un valor extremo, ya sea muy grande o muy pequeño, este va a influir en mi promedio. Es decir, si yo por ejemplo aquí tenía un número más que fuese por ejemplo 95, mi promedio va a dejar de ser 6 y va a pasar a ser un número mucho más grande. ¿Sí? Por ejemplo va a pasar a ser 50.
Y ese 50 no representaría ni a ese valor extremo ni tampoco a toda esta lista de datos. Es decir, que este 6 lo que trata de hacer es sintetizar a todos los valores que están aquí. Y si hay un valor extremo, ese promedio no va a representar en nada a esta lista de datos. Bien, estas son algunas de las características primordiales que tiene el promedio. Por un lado, tener en cuenta todos los valores de mi lista de datos. Y por otro es que puede ser afectada por valores extremos. Bien, la siguiente medida de tendencia central son las medianas. Las medianas es el valor que se ubica en el centro de la distribución de los datos. Es decir, la que está ubicada en el medio de todos los datos, teniendo en cuenta siempre que estos datos deben estar ordenados. Hay dos formulitas. En mi caso en particular no me interesa que ustedes aprendan de memoria estas fórmulas. Por supuesto que van a poder tener tanto el material como las fórmulas en sí. Pero mi principal idea es que ustedes cuando escuchen el cálculo de la mediana sepan que es el valor que está en el medio de los datos ordenados. Es decir, que si yo tengo datos, supónganse, y miren sus manos, supónganse que tienen 5 valores, el que está en el medio va a ser justo el dedo que está en el centro, dejando a 2 dedos a la izquierda y a 2 dedos a la derecha. Si ustedes tuviesen 4 dedos, supónganse, ¿cuál es el valor que está en el medio? Es justamente el espacio que queda entre medio de los 2 dedos centrales. Es decir, que van a seguir teniendo 2 dedos a la izquierda, 2 dedos a la derecha, y el valor va a estar ahí en el medio. Dependiendo entonces de que tengan una cantidad impar de elementos o una cantidad par de elementos, va a depender la fórmula que van a usar para el cálculo de la mediana. Fíjense, si tenemos cantidad impar, lo que tendrían que hacer es buscar el subíndice i, que va a resultar de n más 1 dividido 2. Y si tienen una cantidad par de datos, tienen que hacer n dividido 2, y ahí van a saber cuál es ese elemento, n dividido 2 más 1, es decir, el valor siguiente al que han calculado anteriormente. A la suma de esos dos valores lo van a dividir por 2. Entonces, como nuestra lista de datos es de 16 valores, sabemos que n es par. Entonces, x sub n dividido 2. 16 dividido 2 me da por resultado 8. N dividido 2 más 1 es 8 más 1, que es 9. Es decir, que yo tengo que buscar el valor que está en la octava posición y el valor que está en la novena posición, sumarlos y dividir por 2. Fijémonos aquí. Posición 1, 2, 3, 4. Buscamos el de la 8, que está aquí, y el de la 9, que está al lado. Entonces, el centro de estos datos, fíjense que está entre medio de estos dos números. Ojo, siempre suelen querer poner 8 más 9 dividido 2, pero esto es la posición. El valor que toma la posición 8 es 6 y el valor que toma la posición 9 también es 6. Esto es una cuestión de casualidad. Acá podía haber un 8, un 5, un 4, cualquier número podía estar aquí, ¿sí? En este caso se da que tanto en el 8 como en el 9 toman el valor 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar 6 más 6 y dividir por 2. Ojo, suman 6 más 6, que es 12, dividen por 2 y me da 6. No vayan a hacer 6 dividido 2 más 6, ¿sí? Primero suman, luego dividen. Bien, entonces, en este caso la mediana me da 6. Y este es el valor de la mediana. Ni el 8 ni el 9. Esos números me indican la posición nada más. Ojo con eso. Bien, siempre tengan en cuenta que una vez que encuentran el valor, fijarse de que está en el centro de los datos. La ventaja que tiene la mediana, como no lo tenía el promedio, es que no se va a ver nunca afectado por valores extremos. Es decir, si yo acá en la lista agrego un 95, la mediana va a seguir siendo posiblemente 6 o muy próximo a 6. La desventaja que tiene es que no tiene en cuenta a todos los valores de la muestra, sino que solamente los valores que se ubican en el centro de la distribución de los datos. Esa es la ventaja y las desventajas primordiales que tiene la mediana. Por último, la última medida de tendencia central es la moda o el modo. ¿Qué es la moda o el modo? Es la que tenga mayor frecuencia. La moda o el modo tiene sentido cuando hay una o en algunas ocasiones cuando hay dos. Cuando hay muchas ya pierde un poco el sentido. Cuando tenemos una sola moda se llama unimodal.
bimodal, trimodal o si no se la llama plurimodal. En este caso podríamos ver que tenemos 1, 2, 3, el 4 aparece 2 veces, el 5 aparece 2 veces, el 6 aparece 2 veces, el 8, 2, el 10 también aparece 2 veces. Es decir que tenemos muchas modas, ¿sí? A ver, son 1, 2, 3 y 4. Tendríamos 4 modas, es decir que sería plurimodal. Podríamos escribir que las modas son tanto el 4, el 6, el 8 o el 10. O escribimos simplemente que es plurimodal. Y en el caso de que, por ejemplo, yo agregase un 10 más, tendríamos una única moda que sería el 10. Entonces, lo que tengo que ver es cuál es el valor que más se repite. Esa va a ser mi moda, la que tenga mayor frecuencia. El valor de variable que tenga mayor frecuencia. La principal ventaja que tiene la moda es que se puede calcular también para variables cualitativas. Por ejemplo, la moda de cierto color en cierta época va a ser el color que más se está usando en esa época. Bien, estas son las 3 medidas de tendencia central: el promedio, la mediana y la moda. Es muy importante que en los ejercicios en particular ustedes interpreten qué significa tanto ese promedio, esa mediana o esa moda en el ejercicio que les toque. Bien, luego de las medidas de tendencia central tenemos lo que ustedes me estaban pidiendo. Tanto el percentil, y vamos a ver un poquito más abajo lo que son los cuartiles y los deciles, pero básicamente el cálculo es el mismo y la idea es la misma. Fijémonos, percentil viene de, por supuesto, la palabra 100, pero son 99 valores que hace que mi distribución de datos se divida en 100 partes iguales. De esta forma, para calcular un percentil, que por supuesto que cuando ustedes van a calcular un percentil tienen que saber qué percentil, por ejemplo el percentil 15, el percentil 42, ¿sí? Tienen que saber cuál es el percentil. Esto es una información que ustedes tienen que saber. Entonces, para calcular justamente el percentil debo saber cuál es ese penésimo percentil que quiero calcular, cuál es el valor que yo quiero calcular. Lo primero que voy a hacer como primer paso es ordenar los datos, que ya lo habíamos hecho. Lo segundo es calcular ese subíndice i. ¿Cómo lo calculo? Usando la siguiente fórmula: P dividido 100 por el tamaño de la muestra. P justamente es ese valor del percentil o el índice del percentil que yo estoy queriendo calcular. Como tercer paso es justamente que en ese cálculo del percentil puede que el resultado de ese subíndice i sea un número entero o que sea un valor decimal. En el caso de que sea un valor entero, lo que voy a tener que hacer es redondear ese valor entero a la cifra superior. Supónganse que les da 5. Tengo que usar el de la posición 5 y usar el de la posición siguiente, que sería el de la posición 6. Sumo los dos y divido por 2. Esto lo vamos a ver en un ejemplo de todos modos ahora. Si me da un número con decimal es mucho más sencillo. Supónganse que me da 5,2. Uso directamente el del entero superior, la posición del entero superior, que en ese caso sería un 6. Bien, vamos a ver esto en un ejemplo particular. Sigue siendo la misma lista de datos de 16 valores, es decir que n vale 16. Si yo quiero calcular el percentil 15, lo primero que hago es, ordenar los datos. Una vez que hago eso, veo cuál es mi índice que estoy buscando, mi i que estoy buscando, que es 15. Perdón, el percentil que estoy buscando. El i va a salir de 15, fíjense que p valía 15, ¿sí? Dividido 100 por el tamaño de la muestra. Si yo hago 15 dividido 100 por 16 me da 2,4. Como es un número decimal, voy a redondearlo al entero superior, que en este caso es 3. Y voy a buscar en mi lista de datos cuál es el valor que está en la posición 3. Fíjense que en este caso en particular, el que está ocupando la tercera posición es justamente el valor de variable 3. Entonces mi percentil 15 es 3. Veamos otro ejemplo.
y veamos qué significa esto. El siguiente ejemplo es el percentil 42. Para buscar el índice Y hacemos 42 dividido 100 por 16, que me da 6,72. Lo redondeo al entero superior, que es 7. Busco cuál está en la posición 7. Como podemos observar, el que está en la posición 7 es el número 5. ¿Sí? Los datos estaban ordenados y yo lo que hice es buscar cuál está en esta posición que tenemos aquí. El que está en la posición 7 es el número 5. Entonces, el percentil 42 es 5. Y este es el percentil. ¿Sí? Bien, ¿qué significa que el percentil 42 sea 5? Quiere decir que el 5 divida mi distribución de datos en un 42% por debajo de este valor y en un 58% por encima de este valor. ¿Sí? Es decir, que voy a dejar a 42% de mis datos por debajo de 5 y a mi 58% por encima de este valor. Es decir, que este valor de mis datos divida mi muestra en dos partes. Lo que está hacia la izquierda sería el 42% de mi distribución de los datos. Y lo que está hacia la derecha sería el 58% restante, porque todos mis datos corresponderían a un 100%. Este 3 que me está diciendo de que el 3 divide los datos dejando al 15% por debajo y a su correspondiente 85% por encima de ese valor. ¿Sí? Fíjense, 15% hacia la izquierda y lo restante para llegar al 100% sería el 85% hacia la derecha. Por encima y por debajo. Bien, algo que no está en nuestro material, pero es muy sencillo de saberlo y de calcularlo, son lo que son los deciles y los cuartiles. Los deciles, en lugar de ser 100 valores, por supuesto está relacionado con la palabra 10, pero son 9 valores, ¿sí? Ya dejan de ser 99 y son solamente 9 valores que dividen exactamente en 10 partes iguales a mi distribución de datos. Es decir, el decil 1 deja a 10 por debajo y a 90 por encima, el decil 4 deja a 40 por debajo y 60 por encima, el decil 9 deja al 90% por debajo y al 10% por encima de este valor. Bien, ¿cómo calculo? Simplemente tengo que pensar de que el decil 1 es 10, el decil 7 es 70, el decil 9 es 90 y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo el decil 5, sé que mi índice Y va a salir de 50 dividido 100 por 16. La misma fórmula que la anterior, pero tengo que pensar de que si estoy hablando de deciles, el 5 significa 50, pasándolo a percentiles. Y uso la misma fórmula. 50 dividido 100 me va a dar un medio. Un medio por 16 nos da 8. Bien, un ejemplo que viene muy bien, debido a que en este caso fíjense que nos dio un número natural. No es un número decimal como nos había dado con los percentiles anteriores. Al ser un número natural, un número entero, sin comas, lo que tengo que hacer es usar a esa posición, a la posición 8, que es lo que me dio, más la siguiente. Es decir, el de la posición 8 más el de la posición 9, los tengo que sumar y dividir por 2. ¿Por qué hago esto? Porque al calcular el índice me dio un número natural. Entonces, busco el de la posición 8, busco el de la posición 9, ¿sí? Sumo a esos dos valores, en este caso es 6 más 6, son 12, dividido 2 me da 6. Es decir, que el decil 5 nos va a dar por resultado 6. Este es el resultado del decil 5. Deja por debajo del 6 al 50% y por encima del 6 al restante 50%. La lógica de los cuartiles es básicamente la misma, nada más que los cuartiles son 3 valores que dejan por debajo. El primer cuartil deja por debajo al 25% y por encima al 75%.
el cuartil 2 deja por debajo al 50 y por encima al restante 50, y el cuartil 3 deja por debajo al 75% y por encima del restante 25%. Son 3 valores que dividen a mi muestra en 4 partes exactamente iguales, cada una por supuesto de 25%. Bien, esto sería todo lo que son las medidas de posición, tanto medidas de tendencia central, que reciben este nombre debido a que siempre están en el centro de la distribución de los datos, y a las medidas de posición, al percentil y como casos particulares al decil y al cuartil. Fíjense que tanto todos los deciles como todos los cuartiles podemos calcularlos como percentiles. Los deciles, por ejemplo, 5 sería el percentil 50, al decil 8 sería el percentil 80. Por ejemplo, el cuartil 1 sería el percentil 25 y el cuartil 3 sería el percentil 75. Bien, esto sería todo por lo que yo quería explicarles de medidas de posición y ahora pasaremos a algunas consultas que ustedes tengan.